Muy buenas, Vicente, y bienvenido a Publishers. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, donde nos lleven el tiempo y la moto, esta novedad para las personas que nos están viendo ahora mismo, ¿de qué le dirías que trata? ¿Cuál es la sinopsis? La sinopsis es un tema muy sencillo, es una forma de entender la vida, es una forma de un hobby que al final se va convirtiendo en una forma de entender cómo quieres vivir y consigues al final encontrar ese camino que tanto has añorado. Y Vicente, ¿en qué momento de tu vida sentiste la necesidad de escribir este libro y de compartir tu historia? Pues la verdad sea dicha es que yo no soy muy amigo de contar las cosas, pero cada vez que volvía de un viaje, los amigos me decían que por qué no escribía las anécdotas, lo que yo vivía, esas sensaciones, porque consideraban que ellos mismos tenían interés de conocer más cosas de lo que yo, tomándonos una cerveza, le podía contar. Y al final tomé la decisión de publicarlo. ¿Y qué representa para ti, Vicente, la moto más allá de un simple medio de transporte? Para mí la moto no es un medio de transporte, es una forma de vida. O sea, francamente te lo digo. O sea, la moto tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero para mí fundamentalmente es libertad. O sea, viajar en moto es sentir en ti la naturaleza. No es lo mismo, tú viajas en el coche y estás viajando en una cápsula. En la moto no, incluso yo normalmente viajo con la pantalla del casco levantada para sentir el viento, sentir el calor, sentir el frío. Vives el entorno de una manera mucho más directa y más inclusiva, ¿no? ¿Y cuál dirías? Supongo que esta pregunta es difícil, no lo sé. ¿Cuál dirías que ha sido la mayor lección que tú has aprendido de tus viajes en moto? Bueno, de viajes en moto, si no, si eres normal, se aprenden muchas cosas. O sea, si no tienes ningún complejo de superioridad sobre todo lo que tú ves y te introduces en esas culturas que de alguna manera vas atravesando a lo largo de los viajes, te vas dando cuenta de que verdaderamente el mundo es muy diverso. Y si tú respetas a la gente y sus culturas, de alguna forma podrás o no integrarte en mayor o menor medida, eso es cierto, pero siempre tienes que respetarla y siempre se aprende algo de los demás. ¿Y hubo algún momento, Vicente, en el que pensaste en dejar de viajar en moto? No, nunca, jamás. Es cierto de que en los viajes, pues hay viajes muy duros, muy pesados, que de alguna manera terminas hasta la gorra, ¿no? O sea, eso nos ha pasado a todos. El más duro que yo he tenido fue atravesar el Congo belga. Eso en la aventura África 94, pues el Congo, ya ves, o sea, cruzar el Congo era una pista de tierra y barro, porque allí siempre está lloviendo, en mayor o menor intensidad, pero siempre está lloviendo, pues nos propusimos, porque vimos que iba a ser complicado, nos propusimos hacer 12 horas diarias de moto para todo el viaje en general, pero fundamentalmente en esa zona. Esa pista, cruzar el Congo, eran 1.700 kilómetros. Esos 1.700 kilómetros nos costó 17 días, a base de 12 horas diarias, porque era imposible hacer más de 100, 110, 120 kilómetros en un día en 12 horas. Era imposible. Tú fíjate que cruzar toda África fueron 20.000 kilómetros, cruzar esos 20.000 kilómetros nos costó 70 días y hacer esos 1.700 kilómetros nos costó 14 días o 15 días. O sea, el 14% de todo el tiempo del viaje fue cruzar el Congo. O sea, imagínate lo que eso representa. Es terrible, ¿Y, pero cuál es has- y Vicente, cuál ha sido el destino que más te ha marcado, que más has disfrutado? cruzar África. Para mí fue un viaje muy, muy particular, lo he añorado toda mi vida, desde que empecé a estudiar geografía en el colegio hasta que pude hacer el viaje. En varias veces era muy difícil intentarlo, no encontraba la persona, porque es muy importante el compañero que tú
lleves en el viaje para que realmente el viaje tenga éxito y no acabe en una discusión permanente porque no te pones de acuerdo con la otra persona. Eso es lo primero que hay que evitar. Y encontré a esa persona con una persona que cuando leas el libro o quien lea el libro se va a dar cuenta que todos los viajes lo hemos hecho otro señor y yo exclusivamente. Y eso es gracias a que las dos personas teníamos una comunión de ideas, que de alguna manera éramos muy tolerantes en las divergencias, porque a veces las tenemos como es natural. Además, en un viaje de tantos kilómetros, de tanta incertidumbre, de tantos problemas, es evidente que surgen las tensiones, pero Claro. tienes que saber llevarlas. ¿Y cómo ha influido en ti la cultura y la gente de todos esos sitios que has viajado? La cultura influye porque te hace ser más comprensivo con esas diferencias que a veces vemos en las personas. La cultura es, tienes que tener de alguna manera una cultura muy abierta, tienes que entender que cada persona, en función de su entorno, en función de su formación, en función de su propia forma de entender la vida, de alguna manera tienes que entender que no puede ser igual que la tuya. Siempre es diferente. Si respetas esas ideas, al final también terminas comprendiéndolas de alguna manera, aunque no estés de acuerdo, pero las tienes que entender. ¿Y puedes hablarnos de la dimensión más introspectiva del libro, más allá de los viajes, de las anécdotas, de las culturas? Para mí, el libro lo único que demuestra es que en la vida, eh, ¿qué es lo que quiere decir? Quiero decir que solo trabajar es evidentemente entender no todo lo que es la vida. La vida hay que vivirla. Y vivir la vida, aunque es muy difícil y a veces muy, muy, muy difícil, valga la redundancia, tenemos unas prioridades, todos hemos tenido una familia, todos tenemos la familia, todos tenemos el trabajo. Saber compartir eso es lo verdaderamente complicado. Y ahí es donde tenemos que tener esa mano izquierda para saber gestionar nuestros tiempos. Y ahora que has hablado de trabajo, Vicente, ¿cómo lograste equilibrar tu vida profesional con estos viajes tan largos? Bueno, yo he tenido mucha suerte porque lo he podido solucionar porque a veces, vamos a ver, yo dividiría mi vida en tres etapas. La primera, la etapa de juventud, donde de alguna manera hacíamos sin recursos los viajes dentro de lo que era la península ibérica y luego vino una etapa donde ya te haces más adulto, más maduro, tienes que formar una familia. Evidentemente una familia conlleva hijos y eso hace que tu tiempo pasa a un tercer término, porque realmente cuando tienes hijos no puedes disponer de tu tiempo para hacer lo que a ti te da la gana. Llegó un momento que mis hijos ya se hicieron mayores y empecé a tener otra vez mi tiempo porque ya no me necesitaban tanto. Entonces, dejé todo mi trabajo en España, había ganado dinero porque realmente tuve una buena oportunidad y me dediqué a recuperar mis sueños perdidos, mi hambre de libertad, mi hambre de vivir, de aventura. Y así sigo. Y así estoy siguiendo porque de alguna manera también tuve una corta etapa donde tuve que volver a trabajar para ganarme la vida, como es natural, donde después de haber cruzado África yo me quedé muy enamorado de África, seguí queriendo vivir a África. Yo me casé con otra mujer porque me había divorciado de la primera, y de alguna manera ella se quiso venir a vivir conmigo y nos fuimos juntos a trabajar. Monté unas empresas allí, estuve trabajando hasta el 2011. En el 2011 mi segunda mujer falleció de un cáncer y entonces lo vendí todo y me volví a vivir a España. Y me quedé con una hija de 8 años y no me podía quedar en África. Y entonces, al estar aquí, volví a retomar esos viajes que algunos, mi hija venía conmigo, con 12, 13 años, hay viajes que se ha venido conmigo y hasta que ya ella vive ya su vida, ya no vive conmigo y he vuelto a retomar todos esos viajes que tenía pendientes.
Qué bueno. Y si le tuvieras que dar un consejo a una persona que quiere hacer por primera vez uno de estos viajes, ¿qué le dirías? Bueno, yo consejos no suelo dar muchos porque al final, si no te los piden, no sirven de gran cosa. Bueno, yo te lo estoy pidiendo. Lo primero que uno tiene es no olvidarse de que tiene que vivir y tiene que administrar su tiempo y su vida. O sea, porque lo que es triste es que a veces nos encasillamos en una forma y nos terminamos por acomodar a una forma de vivir y lo único que soñamos o que vivimos es viendo películas. Y eso no es vivir, eso es soñar. Pero para vivir tienes que tener esa fuerza interior tuya de disfrutar tu tiempo, de buscar ese hueco de que tú eres lo más importante de la vida, tú mismo, tu vida, eres tú el más importante. Y tienes que saber encontrar ese hueco que te permita seguir viviendo lo que tú tienes ilusión. Pues No es fácil, ¿eh? desde luego no es fácil. Vicente, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por donde nos lleven el tiempo y la moto. Un libro que ya está a la venta en todas las grandes plataformas, así a todos los que nos están viendo los invitamos a que lo busquen y lo compren, que les va a merecer mucho la pena. Muy Muchísimas bien. gracias, Vicente. Gracias a vosotros.